si hay alguna... si hay alguna pequeña interferencia, son las 4 de la mañana aquí en Nueva Orleans, pero bueno, esperemos estar a la altura. Estoy encantado y también gran ilusión de compartir este rato temprano de la mañana con vosotros. Voy a directamente a pasar a la presentación y hablar del espacio público y del espacio público de la Ribera, más en concreto como espacio de movilidad y de transformación urbana. Para nosotros el tema fundamental es este cambio de paradigma del patio trasero, que el río ha sido básicamente en la sociedad occidental y sobre todo la sociedad industrial, del patio trasero a la estructura, a un elemento fundamental de la estructura de la ciudad. Y querría hablar del espacio público como infraestructura de movilidad, como no solo hablar de la peatonalización o de la prioridad peatonal, sino del sistema de movilidad lenta que nos permite el espacio público cuando está pensado como una infraestructura y está pensado de forma sistémica, con un par de ejemplos en los que hemos trabajado. Y, por supuesto, hablar del río como estructura urbana, como este paso del patio trasero a este frente estructurador de la ciudad, y también de cómo el espacio ripario tiene un potencial enorme o casi nos obliga a pensar en el espacio público de una forma diferente, de una manera metabólica, como parte de los procesos metabólicos no solo de la ciudad, sino también del territorio. Un primer ejemplo, el tranvía de Zaragoza, en el que trabajamos en su integración urbana, es un ejemplo que se refiere básicamente a las ciudades españolas que a partir de los años 60, cuando el país cambió económicamente, se transformaron fundamentalmente en ciudades dominadas por el vehículo. El caso de Zaragoza, que es una ciudad con bulevares de mucha presencia, estos bulevares fueron transformados en grandes avenidas, como la Avenida de la Independencia, que se ve al fondo, que pasó de tener 2 carriles a tener 12 carriles, y afortunadamente con la integración del tranvía y después de un paso intermedio ha vuelto a su condición de los 2 carriles, con esta combinación de peatonal. Con esta transformación de movilidad general, que en cualquier caso, como se ve aquí, no deja espacio, el peatón se convierte en un elemento completamente residual y totalmente desconectado, y en el que esos bulevares que yo comentaba dejaban de ser elementos centrales a ser elementos marginales del espacio público, sin continuidad y con muy baja ocupación, durante épocas incluso como elementos de aparcamiento. La integración, el tranvía se integró, la clave de esta introducción del tranvía es que de forma muy valiente se trazó desde el extremo sur al extremo norte de la ciudad y pasando por el centro urbano, después de muchas polémicas, sin rodear el centro urbano, sino entrando al centro urbano y aprovechándolo para solventar muchos problemas históricos del casco antiguo de Zaragoza también. En todo caso, y sin extenderme más, como decía, la prioridad del tranvía, de un tranvía moderno, significa también la prioridad de todos los elementos que van en la misma dirección que el tranvía, y en este caso, como decía, el peatón y la bicicleta, pero de nuevo como elemento de movilidad, por supuesto como espacio de estar, como gran mejora de la calidad del espacio público, pero fundamentalmente se vio que no solamente el tranvía tenía un éxito muy importante, ha sido la intervención municipal más valorada durante muchos años de la ciudad de Zaragoza, sino que además los bulevares se convertían en espacios de ir a trabajar por la mañana. De la prioridad peatonal permitía que fueran elementos de movilidad, permite que sean elementos de movilidad efectiva. Y, por supuesto, con la bicicleta. Y además el poder resolver piezas de continuidad y enlaces, como en este caso es uno de los puntos que históricamente estaban desconectados, que era el enlace de los bulevares con el parque histórico de Zaragoza, el Parque Grande, que se llama. Y, por supuesto, de ahí a otro sistema desde los bulevares a aceras ensanchadas, etcétera, que mantienen la continuidad. Otro ejemplo en este sentido de movilidad
peatonal pensada también a múltiples escalas es la Diagonal Verde de Barcelona, que es el Parque de la Sagrera y la transformación de todo el sistema del centro de transporte de Barcelona desde la plaza de Sants o desde Sants hacia Sagrera. La idea de este proyecto es lo que se ve aquí, que es que el elemento que está ahora en obras, que es el Parque de la Sagrera, es parte de una línea mucho más larga que comunica el centro de Barcelona y el mar con el territorio, con la montaña. De ahí viene el concepto que desarrollamos de la Diagonal Verde, de una nueva comunicación de Barcelona con el exterior a través del espacio público y de la movilidad lenta. Esta operación que está ahora en marcha y que seguro que todo el mundo, todos ustedes conocen, significa mover Sants como un elemento central de la ciudad en términos de transporte público a una pieza multimodal, la estación de la Sagrera, en la cual se concentran todos los distintas líneas de tren y autobús y, por supuesto, la movilidad de vehículos privados enlazando a la movilidad pública. Este proyecto tiene muchas capas, por supuesto, de transporte y de transporte de infraestructuras, de espacio público y de edificación. Y se concentra todo el espacio de esta operación de desarrollo urbano, todo el espacio público se concentra encima de las vías del ferrocarril que se cubren y la trinchera histórica que dividía los barrios de Barcelona, de los barrios del norte de Barcelona, en estos 2,5 kilómetros se cubre y se convierte en espacio público y espacio de movilidad. Es interesante pensar geográficamente en lo que eso significa y de este pensar geográfico nos llegó el concepto de la Diagonal Verde que extendía mucho más allá del parque. La pieza esta del parque y de la operación Sagrera es relativamente pequeña dentro de esta geografía, pero el delta del Besós y el borde de la terraza entre el delta aluvial y la terraza sólida, digamos, geológicamente, que divide los dos territorios del secano, digamos, y del regadío históricos de esta zona de Barcelona, el delta que se riega a través de las aguas del Besós y del agua de boca que también llega a Barcelona a través del acueducto romano en su tiempo, el canal del Rec Condal y lo que nosotros llamamos ahora el Camino Condal. El encontrar esta traza histórica y geológica que es por donde han entrado todas las infraestructuras a Barcelona y por la cual entendíamos que podía ser o será el elemento también de infraestructura para esta movilidad lenta, en la cual el territorio se puede reinterpretar como en esta especie de mapa plano casi de metro de cómo Barcelona puede recuperar la relación con el territorio a través de esta movilidad lenta a base de enlazar la serie de caminos históricos y GRs de la región, arrancando de Barcelona como punto de máxima densidad. Y es también la puesta en valor de la Plaza de las Glorias, que es el elemento central histórico del ensanche de Cerdá, que nunca se ha comportado hasta ahora como ese centro que Cerdá imaginó, para aparecer una sexta vía trascendental de comunicación, como llamaba Cerdá, de comunicación de Barcelona con el mundo, que es esta diagonal verde, capaz de enlazar con el elemento geográfico del Besós y pues, desde allá a la montaña y a la geografía de Barcelona y su entorno y la región. La transformación consiste en consolidar los suelos obsoletos de las infraestructuras ferroviarias y desarrollar urbanísticamente la zona y enlazar los barrios de San Andreu, San Martí y el resto de barrios a lo largo de estos 2,5 kilómetros de la traza que comunica, como decíamos, Barcelona transversalmente y longitudinalmente el centro de la ciudad con su territorio. El río, yendo al tema de la
ponencia, como estructura urbana. Como decía al principio, el río no solo ha sido el patio trasero, sino que ha sido la amenaza histórica y que recientemente se ha convertido en una amenaza más y más frecuente. Estas son inundaciones en París en 2016, en el que el Sena se desbordó y tuvieron que evacuar los sótanos del Louvre por primera vez desde los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, o sea que el Sena era tan peligroso como las bombas de la guerra en este sentido, y después se ha vuelto a tener que evacuar otra vez al menos estas bodegas, estos sótanos del Louvre. Pero bueno, lo que vemos todos los años es verdaderamente el drama de miles de personas y a veces cientos de miles de personas que pierden en algunos casos la vida y en muchos casos su modo de vida a través de estas inundaciones catastróficas que el cambio climático está haciendo más y más frecuentes. Esto no es una situación nueva, históricamente hemos vivido siempre este conflicto de ser el recurso, el río es el sitio, es la fuente de agua, es la fuente de movilidad y de transporte de personas y mercancías muy a menudo, es el lugar donde se realiza el encurtido, etcétera, donde llega el agua de riego, es el principal recurso de la ciudad y a la vez es el principal amenaza. Y hemos tenido siempre esta relación ambivalente con el río, especialmente nuestra cultura occidental, y lo hemos resuelto de esta manera, haciendo muros, haciendo presas, haciendo compuertas como estas del Mississippi o históricamente como se ve aquí en la propia ciudad de Roma y en todas nuestras capitales que conocemos de sobra, todos nuestros ríos amurallados y convertidos en canales. Y sabemos que no funciona, se nos desbordan y la catástrofe es mayor. Nuestra primera exploración, comentaba Aránzazu, sobre una relación nueva con el río, vino de un proyecto a finales de los años 90 en Zuera, una ciudad pequeña de Zaragoza, en la cual se nos pidió que diseñáramos una plaza de toros en el último espacio libre que quedaba entre la ciudad y el río, entre unas escombreras, entre dos terrazas de escombreras que tenía la ciudad y que habían cortado completamente la relación. Nuestra propuesta fue repensar la relación con el río de forma en que el río se conectaba de nuevo con la ciudad, las escombreras se sellaban, la plaza de toros se convertía en un elemento excavado en el parque que comunicaba el río con la ciudad. De hecho, la plaza de toros se inunda típicamente cada 3 años aproximadamente, y sobre todo el río se convierte en elemento de estructura urbana en vez de patio trasero. Dejamos de depender de la carretera general, digamos, y las traseras de la carretera se convierten en nuevo frente de la ciudad, el nuevo frente urbano, ahora ya totalmente transformado y con el crecimiento de la pequeña ciudad de Zuera basada en la estructura del río como el elemento de encuentro. Estas experiencias se crecen, digamos, en escala y complejidad en el Ebro, en el hermano mayor, en nuestro río más caudaloso en la península, que tuvo la transformación de las riberas que se culminaron en 2008 con el Parque del Agua, que tuvimos suerte de trabajar en él y de proyectarlo en esta idea de no redibujar el territorio, sino repensar los usos de esas parcelas agrícolas ahora como elemento de espacio público, y en el que el río además tenía sus dinámicas naturales como parte del parque. Por lo tanto, cambiar la idea de inundación, de catástrofe, a elemento de mantenimiento del río y ser todo ello parte de las dinámicas del espacio público. Interesante, esta fotografía es de una semana antes de la inauguración de la Expo y a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de que salió en todos los periódicos que la Expo del Agua estaba inundada y qué es lo que iba a pasar, que era una especie de catástrofe, vergüenza internacional, y en cambio el Parque del Agua no estaba inundado. El Parque del Agua sí que estaba inundado, pero evidentemente cuando la respuesta es no pasa nada, pues pensamos que no hay catástrofe, no hay inundación. Pero sí,
sí que estaba inundado. Una estructura de parque que incorpora los espacios naturales de ribera con los espacios más urbanizados y en el que el elemento de la estructura de ese parque es fundamentalmente el antiguo dique de los agricultores, que se convierte en el elemento de enlace de la ciudad con el territorio a través del río. Por supuesto, estructurado a partir del agua, este parque. Canales, etcétera. Cuando uno ve un cisne gigante, en el primer momento se aterroriza, pero después, ¿qué más puede uno pedir que ver a la gente pasárselo bien en un cisne de plástico gigante dentro de un parque? La arquitectura también se adapta, digamos, a estas condiciones, arquitecturas ligeras y permeables en algunos casos, o arquitectura que funciona como un barco en el cual la inundación puede llegar hasta este nivel de antepecho, digamos, de la entrada, que se comporta como una barrera hidráulica, y en ocasiones cuando está inundado el agua en el exterior llega muy cerca del techo del teatro y el teatro se comporta como un barco dentro del agua, digamos, con sistemas internos de drenaje. Y lo que a nosotros nos parece trascendental, digamos, del espacio ripario es la capacidad de avanzarnos hacia una idea metabólica del espacio público. Y en el caso del agua, como un elemento principal de este metabolismo, en el que la inundación, en el Parque del Agua, por ejemplo, el valle del Ebro, en esta gran inundación, hemos tenido varias inundaciones de 10 años y de 25 años en estos parques en los últimos 10-15 años, con lo cual el cambio climático es obvio también métricamente. El parque recoge esta inundación, la suaviza, digamos, y la introduce dentro del canal de la ciudad. En Aranzadi de Pamplona, el parque de Pamplona, del meandro de Aranzadi, vuelve a ser otro elemento de integración metabólica, digamos, de los procesos del agua. Son siempre integraciones imperfectas, como pueden ver. Nos aspiraríamos a tener una integración metabólica de todos los elementos, pero en este caso son exploraciones sobre todo a partir del agua y en este caso del mantenimiento de la generación de la comida, en el cual, digamos, manteniendo la parte fundamental histórica de los huertos de la corona exterior y encontrando una vía interior que los agricultores llamaban el río, el río interior, como el elemento no solo de drenaje, sino también de dar una nueva capacidad, una capacidad extra al canal que había quedado muy encajonado históricamente a través del trabajo de las huertas, ganando terreno al río y el ápice del meandro como el punto alto en lugar del punto bajo del meandro. Encontrar esta vía en el cual el bosque inundable, que nosotros llamábamos, se convierte en un espacio socioecológico, un espacio en el que se combinan las dinámicas sociales con las dinámicas ecológicas, y el río y los ciudadanos comparten este espacio. El río lo toma durante unos pocos días del año, el resto del año es el espacio de los ciudadanos para cualquier tipo de actividad. La arquitectura también se adapta a ello, a base de coger la cota adecuada, de tener una cierta permeabilidad y en este caso también integrando procesos metabólicos con la cuestión de la generación de la comida y en este caso de la educación en la agricultura y de la investigación y mantenimiento de las especies locales. Como decía, el río es este elemento de integración, del elemento protagonista en ocasiones en el perímetro, en su lugar normal alrededor del meandro y en ocasiones entrando de forma casi escenográfica y con todo un sistema de diseño para cambiar la dirección de las aguas, dejar caer los sólidos que el río arrastra, piedras, pero también lavadoras, neumáticos, etcétera, proteger los taludes a base de elementos de espacio público para la erosión en este cambio y concentrar el mantenimiento en esta zona inicial, con el objeto de mitigar los efectos de la riada y convertir el espacio público en una infraestructura que funciona
para mitigar estas inundaciones. Ya muy rápidamente acabaré con un ejemplo en el que estamos trabajando todavía, que para el Parque del Agua, para el Banco Mundial y para el gobierno de Sri Lanka, que es la integración de unas estructuras de mitigación de inundaciones en la capital de Sri Lanka, en Colombo, en la cual la oportunidad la continuidad del agua, que obliga a la continuidad de unas ciertas estructuras de mitigación, permiten también la continuidad del espacio público si la infraestructura de mitigación de inundaciones se piensa como elemento de continuidad. Este proyecto, digamos, trabaja en cómo estos elementos de ingeniería se convierten en espacios de continuidad del espacio público a base de y en este caso estamos trabajando en dar unas guías de diseño de forma que, como decía, los diques, las protecciones de las avenidas se colocan en el sitio adecuado para generar espacios riparios en el cual gente y ecología sean parte del espacio del río, equipamientos para los barrios y las zonas del extrarradio de Colombo y también del centro de Colombo, cómo hacer compatibles todos estos espacios con las avenidas, trabajar en estructuras de filtración de las aguas, de protección, y los espacios socioecológicos que a gran escala, como en el ejemplo de Aranzadi, se pueden llegar a diseñar cuando aprovechamos las dinámicas hidráulicas, abriendo los espacios del meandro para ayudar al movimiento de agua del río en los procesos de inundación, de forma que estos espacios que quedan socioecológicos se usen durante la mayor parte del tiempo como espacio público y que en ocasiones sirvan de ayuda al río para aumentar la capacidad y mantener las dinámicas ecológicas. Este ejemplo, en principio seguimos ahora trabajando, como decíamos, con el Banco Mundial y el gobierno de Sri Lanka, pero si se llega o cuando se lleve a cabo será una operación territorial de gran escala que será la transformación de aproximadamente 36 kilómetros en cada lado, 72 kilómetros totales, potencialmente de una barrera entre el río y la ciudad a un extraordinario parque lineal de dimensiones prácticamente sin precedentes, con estos 72 kilómetros de espacio público, que además transforman el desarrollo urbano, evidentemente porque transforma las condiciones del suelo y de la gente que vive en las zonas del río, de una parte de ser inundables y de sufrir sistemáticamente el daño de las avenidas a una situación en la cual estas partes menos consolidadas y socialmente más difíciles de la ciudad pueden empezar a tener una nueva transformación. Y con esto, muchas gracias. Lo dejamos aquí. Hola, gracias Iñaki. Bueno, a ver, tenemos varias preguntas y agradecimientos. María José, desde Zara Innova Mobility Lab, pues da fe del éxito del Parque del Agua en Zaragoza. Bueno, muy interesante, ¿no? Como hemos visto, como lo geográfico y sobre todo la gestión del agua pues se convierte en gestión urbanística, ¿no? Porque claro, el río siempre ha sido un recurso, pero también una amenaza y ante nuestra incapacidad de saber resolver este problema pues ¿no? a través de muros y, en fin, bastante inútiles porque es como ponerle puertas al campo, ¿no? Pues como tenemos estas otras alternativas que integran, ¿no? Como decías, el espacio ripario como un modelo metabólico del espacio público, ¿no? Tenemos una pregunta de Gorka que nos pregunta acerca de la relación entre esta adaptación metabólica y el paisaje cultural que hemos escuchado en anteriores ponencias, ¿no? Si ves ahí que existe cierta relación, ¿no? Yo diría que sí, pero
te traslado esta cuestión, ¿no?, que nos hacen desde el público. Sí, absolutamente. Bueno, en primer lugar es que el espacio público es, en nuestra opinión, es ese espacio, digamos, de expresión de la ciudadanía y de la cultura y de la historia de la ciudad y de la gente que vive en la ciudad o de la gente que vive el territorio. Y ese componente cultural es fundamental y esa es una de las grandes dificultades cuando trabajamos en lugares que no conocemos. Y en todo caso, por ejemplo, en el caso del proyecto de Sri Lanka que veíais ahora, la última imagen es una roca, que es sagrada, digamos, en el que el cortar la relación entre el río y los ciudadanos significaba cortar la relación entre una roca sagrada, digamos, que era fondo, digamos, de prácticas religiosas y culturales, digamos, de la actividad de la gente. El proyecto trata de mantener precisamente esos valores culturales y realzarlos en ese punto y en muchos otros en esa relación con el río. Es una relación visceral el que tenemos los ciudadanos con nuestros elementos geográficos y en algunos casos un paisaje cultural como el Parque de Aranzadi, en el que la huerta es una huerta histórica que es parte de la identidad de Pamplona, incluso una variedad endémica de lechuga que nació en ese parque. Por tanto, sí, es un elemento fundamental de esta parte social, casi de metabolismo social que podríamos hablar. Bueno, pues muchísimas gracias, Iñaki. Bueno, además de las preguntas, preguntan sobre si hay un botón de aplauso para dedicarte aquí una ovación y bueno, muchas gracias por enseñar todos estos proyectos que aprovechan. Si es que me dicen que mira cámara, pero claro, tú estás ahí en esta y por eso te miro, cuando miro a la persona con la que quiero hablar, perdonad el resto que no os miro. Espera, nos llega una última pregunta, no sé si tenemos tiempo, a ver si me la envían. Me tiene que llegar por WhatsApp. A ver, preguntan cómo se podrían plantear modelos a territorios insulares ante el cambio climático, ¿no? Y entre paréntesis pone como unirse al enemigo o luchar contra él, ¿no? O sea, bueno, que al final es un poco lo hemos estado comentando todo el tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que cada lugar es un caso diferente. Hay lugares en los cuales estamos trabajando con la escasez del agua y las precipitaciones violentas, digamos, y escasez durante mucho tiempo. En otros casos hablamos de unas precipitaciones continuas o como está ocurriendo en la zona de Luisiana, en donde está Nueva Orleans y muchas otras zonas costeras del mundo en el que la pérdida del territorio está siendo un problema gravísimo, ecológico, pero también social, productivo, etc. Cada caso es diferente, pero siempre no nos queda otro remedio que intentar entender con datos lo que está ocurriendo, intentar ver cuáles son las proyecciones e intentar ver cuáles son las estrategias en las cuales elementos de vegetales, elementos naturales y sobre todo entender cómo esas dinámicas son parte de las dinámicas sociales. Lo que aquí, como seguramente todo el mundo está al corriente, la pérdida del territorio en el delta del Mississippi, que es uno de los básicamente 3 grandes deltas del mundo, es extremadamente acelerada. Estamos perdiendo cada cuarto de hora, estamos perdiendo el equivalente a un campo de fútbol, y esto sí es una abstracción, como el cambio climático, que deja de ser una abstracción cuando impacta a la gente que vive en estos territorios. Como decía, cada caso es diferente, pero lo que está claro es que tenemos que abordar urgentísimamente cómo estamos habitando estos territorios del planeta, estas islas, estos deltas, estas zonas riparias en las cuales estamos viendo el cambio climático impactar profundamente la vida de la gente y con la cual tenemos que encontrar nuevas leyes de convivencia. Muchas gracias.
Fundamental, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Iñaki, gracias por tu charla, tu esfuerzo y, y el madrugón, sí. Hasta la próxima. Pasamos